última trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. El próximo 8 de octubre tendrá lugar un hecho que no olvidaremos los almerienses, ya que el Señor de la Caridad volverá a las calles de Almería para realizar una procesión extraordinaria que va a ser histórica y que conmemorará el 25 aniversario de su hermandad. Por eso hoy en La Última Trabajadera queremos empezar con él. De la derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno. No, Bueno, así nada más. así nada más. La izquierda atrás. Bueno. Vamos a verla atrás. No tiene más metida al paso. Bueno. No tirarlo a los lados, juntarlo a los lados. Ahora juntos. Así andando al frente y caído ya al contrario. No me lía. Bueno, venga de frente, lento, largo y reposado. Adelante. Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Hoy va a ser un episodio muy especial, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, la producción que nos permite traeros cada domingo más y mejor contenido. Y como digo, va a ser un programa especial porque, efectivamente, el próximo 8 de octubre, el Señor de la Caridad volverá a las calles para realizar una salida extraordinaria que va a ser histórica. Y precisamente por ello vamos a hablar hoy en este episodio de todos los detalles de esa salida. En primer lugar, para profundizar precisamente en ella, vamos a hablar con su recién nombrado diputado de Caridad, el compañero y amigo Sergio Morante, a quien le vamos a preguntar precisamente todas esas cuestiones que van a girar en torno a la procesión extraordinaria. ¿Cómo se va a realizar? ¿De qué manera la hermandad tiene previsto hacerlo? Esos puntos del recorrido que no se puede perder nadie, lo que también significa para la hermandad que el Señor salga y vaya donde vaya a ir y, por supuesto, donde se va a quedar durante un mes, que será en la catedral. Como digo, de todo ello vamos a hablar con su diputado de Caridad, con Sergio Morante. Y posteriormente vamos a seguir hablando del Señor de la Caridad, pero desde otro punto de vista. Nos hemos desplazado hasta el taller, al mismo taller del maestro, el imaginero Juan Manuel Miñarro, taller donde se gestó tanto el Señor como todo el proyecto de misterio que lo acompaña. Y vamos a hablar con él precisamente pues de todo lo diferencial, todo lo especial de esta imagen, de todo este grupo escultórico, de este misterio tan portentoso y tan importante de nuestra Semana Santa almeriense. Conoceremos, como digo, todos esos detalles, las curiosidades, por qué el Señor de la Caridad es como es, por qué el grupo escultórico es como es, y como digo, todos esos detalles que el propio autor escondió o reflejó en todas esas imágenes. Ya para terminar el programa, aunque va a dar para hablar de mucho y profundizando mucho en el tema, tendremos la sección de tertulia en la que hablaremos precisamente de los misterios de Almería. Tendremos a dos nuevas caras que os presentaremos un poquito más adelante para, como digo, hablar de los misterios de Almería. ¿Cuál es para vosotros el que más os llama la atención? ¿Cuál creéis, siempre hablando desde el punto de vista artístico, que es el que más calidad refleja, el que de alguna forma los imagineros, los tallistas, han hecho un trabajo excepcional y que han situado a ese misterio como una gran obra de arte
de nuestra Semana Santa, de nuestro patrimonio. De todo ello vamos a hablar en la tertulia. Por supuesto, todos vosotros podéis contarnos qué pensáis al respecto. Estaremos también encantados de leer más perspectivas, siempre, como decimos, desde el respeto y la educación. Pero ya sí, antes de comenzar el programa, tenemos, como siempre, que hablar de nuestro patrocinador, bueno, de los inciensos de los amigos de Incienso Cofrade El Cautivo, ya que nos sortean una semana más un lote tan fantástico como el que tenemos aquí en la mesa. Un incensario, una bolsa de incienso propiamente y un paquete de pastillas de carbón para que puedas empezar ya a ponerte en situación de tanto esta extraña cuaresma que estamos viviendo en cuanto a actos cofrades se refiere, así como ponerse ya en vista así a la cuaresma y a la Semana Santa que acontecerá en los próximos meses ya del 2023. Como digo, tenemos este sorteo que volvemos a activar una semana más con todo este lote para los oyentes del programa, para vosotros. ¿Y cómo podéis conseguirlo? Pues es realmente sencillo. Tan solo tendréis que seguirnos en nuestro Instagram, La Última Podcast, y ahí encontraréis la publicación donde precisamente explicamos cómo participar en el sorteo. Es muy sencillo, de verdad. No pierdas la oportunidad de conseguir un fantástico lote de los amigos de Incienso Cofrade El Cautivo, como precisamente lo ha conseguido Antonio Sánchez, uno de nuestros oyentes y seguidores del programa, quien ha sido el afortunado de ganar el primer sorteo de la temporada, el primer sorteo que iniciábamos el programa pasado. Ya nos pondremos en contacto contigo, Antonio, para hacerte llegar este fantástico lote y que ya puedas comenzar a disfrutarlo tú desde prácticamente este mes de octubre. Revive la Semana Santa almeriense de 2022 con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad. Por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo, o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas, conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Sergio Morante, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este programa en el que el Señor y la Hermandad de la Caridad van a estar muy presentes, vamos a hablar mucho de ellas, porque ya queda tan solo una semana, 6 días para que llegue ese 8 de octubre y tenga lugar la cita en la que pues casi la pandemia nos roba, pero que por fortuna hemos recuperado. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Sergio Morante. Sergio, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bienvenido de nuevo al programa. Bien hallado, gracias. Te tuvimos la temporada pasada con esa exaltación y es un placer tenerte de nuevo y para hablar, por supuesto, de tu hermandad en este caso. Pues sí, esta vez toca hablar de mi hermandad porque tenemos un acontecimiento muy especial en puerta y estamos ya, como aquel que dice, con los nervios a flor de piel y deseando que suceda. Efectivamente, te iba a preguntar precisamente por esos nervios, porque imagino, bueno, recientemente jurado el cargo de diputado de Caridad. Sí, hace muy poquito que lo he jurado. Cuando pude por el trabajo y coincidía con misa de hermandad es cuando he jurado por ese cargo de diputado de Caridad, que espero poder ejercerlo bien aunque estemos a distancia. Pero bueno, es una materia que a mí me interesa muchísimo, que me apetece mucho colaborar con ONGs de Almería, buscar personas que necesiten ayuda y sobre todo intentar colaborar con mis hermanos, con los que lo estén pasando peor, a ver si entre todos podemos arrimar el hombro, que los tiempos son complicados y difíciles. Efectivamente, lo que sí, Sergio, vamos a hablar del primer acto público que va a realizar tu hermandad siendo tú directivo. ¿Generas un poco más de nervios? Pues más que nervios es responsabilidad, porque, a ver, mi hermandad es una hermandad muy humilde, es una hermandad pequeña, muy de familia, muy de gente que nos conocemos de siempre y luego hay nuevas incorporaciones pero que lo acogemos con los brazos abiertos.
Y es una responsabilidad el intentar plasmar el espíritu de caridad para que todos los almerienses lo entiendan, porque estamos también en una fecha bastante enfervorizadas con la Semana Santa, que si la extraordinaria, que si otra extraordinaria por otro lado, que si sale una en Cádiz, que si hay una magna en Antequera, la magna de Almería. Y claro, nosotros no vamos a aspirar a ser ni una magna ni nada por el estilo. Nosotros es un acto que llevamos ya más de 2 años pensándolo, esperando para poder hacerlo, y cuando por fin lo podemos realizar, pues siente uno esa responsabilidad de cumplir con las expectativas, porque se han levantado muchísimas, ¿eh? Efectivamente, vamos, de hecho, la propia actualidad nos hace que hablemos de ello. Vamos a hacer un programa muy bonito alrededor de toda esta efeméride. Pero te queríamos preguntar también, Sergio, precisamente por esa decisión de realizarla ahora. ¿Cómo surge? ¿Se decide en el momento en el que se suspende que se buscaría una fecha? Claro. Nosotros en el momento... Nosotros queremos celebrar el 25 aniversario. A ver, hemos vivido una circunstancia muy curiosa y muy peculiar en la hermandad. Nosotros es una hermandad que nace en el barrio del Quemadero. Nosotros, la capilla, la iglesia de la parroquia de San Francisco es muy pequeñita y ahí no había oportunidad de hacer actos, y nuestras imágenes se tuvieron que bendecir en la iglesia de San Agustín. Nuestras salidas se hacían desde San Agustín. Y cuando llegó el momento de trasladarnos desde allí a Santa Teresa fue una cosa bastante repentina. Fue en cuestión de meses montar todo y cambiarnos de sede, y en una sede que no estaba ni cerca del barrio. Una punta prácticamente de la otra. otra. Una punta a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido muchos vecinos del Quemadero que eran, pues que eran fieles al Cristo de la Caridad, muchísimos vecinos del barrio de las cercanías de los franciscanos que tenían el Cristo de la Caridad en un Cristo pues de amor, de devoción. La Virgen de las Penas también había desarrollado mucha devoción en estos barrios, y cuando llegó ese momento de irnos no tuvimos la oportunidad de despedirnos en condiciones. Entonces, cuando llegó el momento de celebrar nuestro primer cuarto de siglo, estos primeros 25 años, queríamos hacerlo de una manera especial, despidiéndonos, por decirlo de algún modo, porque no decimos adiós para siempre. Nuestro barrio de origen va a ser el Quemadero y eso va a ser para la eternidad. Pero sí un poco tener un guiño a esas personas que no pudieron estar con nosotros. Ese era el espíritu inicial de esta salida extraordinaria. ¿Qué ha pasado? Que en estos 2 años muchas cosas han cambiado, prácticamente 3 años, porque en 3 años de pandemia muchas cosas han cambiado. Mucha gente se ha ido, desgraciadamente, y nosotros nos veíamos en la obligación de, ya que teníamos la autorización por parte del anterior obispo, decir, bueno, aprovechamos, subimos al barrio y hacemos un acto de amor y de confraternidad con nuestros vecinos, con las personas que nos vieron nacer, o desaprovechamos este momento. Y definitivamente decidimos subir al barrio, estar en nuestras calles, volver a ver a nuestros vecinos, rezar por los que ya no están, recordarles. Y también, ¿por qué no?, recibir con brazos abiertos a todos aquellos que de pronto descubren que esta imagen surgió, esta devoción surgió en el Quemadero, se tuvo que ir por circunstancias que no dependen de la hermandad realmente, y que, aunque estamos en Santa Teresa, seguimos teniendo esa raíz del Quemadero. Además, Sergio, aunque la hermandad es joven, porque 25 años dentro del mundo de la Semana Santa es joven, pero te pongo, por ejemplo, mi caso. Si yo fuese del Quemadero, no hubiese visto al Señor. Yo tengo 24 años. Claro, tú no lo hubieras visto. Pero mis padres sí. Entonces, imagino también que muchos vecinos, gente joven como yo, habrán escuchado hablar a sus padres, a sus abuelos del Señor de la Caridad, de cuando estuvo ahí. Entonces, también para ellos va a ser un regalo de entender, ¿no? De terminar de comprender todo eso que surgió en aquellos años. Tú fíjate, yo la manera de conocer al Cristo de la Caridad, yo era hermano de la Hermandad del Silencio, y había mucha gente del Silencio, gente del barrio, porque mis orígenes son de la calle El Calvario y siempre he estado vinculado con toda esa zona. Y me decían, oye, ¿no has subido a la iglesia ¿no has subido a San Francisco? ¿No has visto el Cristo nuevo que hay? Y era como un poco la curiosidad, y la primera vez que lo vi, la verdad es que me impactó el pensar que en una parroquia tan pequeña, de gente tan humilde, porque el barrio del Quemadero es un barrio de gente muy trabajadora, pero gente muy humilde, que le cuesta mucho trabajo salir adelante. Y ver esa talla tan espectacular en esa iglesia tan pequeña a mí me conmovió muchísimo, y ese fue el germen en el que creció la Hermandad de la Caridad en mi alma. Y yo creo que con esta vuelta vamos a conseguir también recuperar a mucha gente que a lo mejor se ha desarraigado del barrio, o que no lo ve como un barrio que tenga que esté enraizado con la tradición almeriense, y que de pronto digan,
ostras, si es que este señor salía de aquí, si es que la Virgen de las Penas surgió aquí, si es que estas imágenes y este espíritu de hermandad tan peculiar es santo y seña de este barrio. Yo creo que va a servir para eso. Yo creo que les va a asombrar mucho. Hablamos de la fecha también, Sergio. ¿Por qué finalmente se ha decidido que sea ahora en octubre, en este fin de semana, bueno, el próximo fin de semana? Pues mira, se decidió así, entre otras cosas, porque coincide con las fechas de, más o menos, de creación de la hermandad. Nos separamos unos 15 días del momento en el que se creó la hermandad en la fundación, y también porque coincide con las fechas de celebración de nuestro otro titular, que es San Francisco de Asís. Entonces, esas fueron las fechas elegidas hace 2 años, que las vimos muy oportunas, y de pronto fíjate la casualidad que es que estamos en vísperas de la Magna de Almería, y ha sido todo como que ha venido como muy rodado. Y también el carácter romántico que tiene nuestra hermandad es una hermandad que pega en esta fecha, que pega en otoño. Un momento de reflexión, de acordarnos de la familia, es un momento como que el ser humano tiende a reflexionar en el más allá, en la vida, en lo que le espera, y creímos todos que era un buen momento. Sergio, antes, bueno, ya hemos comentado un poco el recorrido, Sí. y principalmente que el señor vaya a su barrio de vuelta, pero te queremos preguntar por cómo ha decidido finalmente la hermandad que se hará. Me comentabas que era en Andas, ¿no? Sí. Será aportado por los hermanos. ¿Cómo se va a configurar todo eso? Sí, el señor va a ir en sus andas, va a recordar en la estampa cómo eran las salidas cuando las hacíamos el sábado previo a la Semana Santa, ese sábado de Pasión. Va a subir y bajar del barrio a solas, él va a ir solo en las andas, no va a llevar ninguna otra imagen, lo vamos a llevar los hermanos, lo van a llevar sus costaleros, que además, bueno, va a ser también en cierto modo la presentación de nuestro nuevo capataz, que es Pepe Cabrera. Y bueno, va a ser un momento muy bonito. La subida va a ser una subida más familiar, menos solemne. Vamos a mantener nuestro espíritu serio y nuestro espíritu de recogimiento, pero es una cosa como más íntima, es temprano, es como a las 10 de la mañana, y vamos a intentar ir por el camino más corto para llegar al quemadero lo más temprano posible para que los vecinos puedan estar con él. Alrededor de las 6:30 de la tarde va a haber una misa de acción de gracias, y sobre las 7:30 es cuando ya iremos regresando. Al regresar pasaremos por San Agustín, donde nos van a recibir la Hermandad del Silencio y todos los fieles de esa parroquia que tanto echan de menos al Señor de Caridad. Y luego la peculiaridad es que en vez de regresar a nuestro templo, pues donde se va a quedar el Señor de la Caridad depositado es en la catedral, porque va a ocupar un sitio importante en la exposición Lumen Dei, que se va a celebrar en conmemoración del 75 aniversario de la agrupación de cofradías. Ahora te preguntaré por eso. Ya me he adelantado. Un poquito, Sergio, no, pero porque quería preguntarte en ese espacio de tiempo en el que el Señor estará en su barrio de vuelta. Entendemos que además, yendo en la anda, entrará dentro de la parroquia, Sí, allí, por supuesto. y permanecerá, imagino, en veneración. Estará la parroquia abierta para que todos los hermanos... Va a estar en veneración, la parroquia va a estar abierta, nosotros vamos a recibir con los brazos abiertos a todo el mundo. Hemos convocado a todos los grupos de la parroquia, a las asociaciones, a los vecinos. Hemos hecho además un llamamiento público porque nos gustaría que en las calles por las que va a discurrir el Cristo de la Caridad, sobre todo en el quemadero, estén en cierto modo engalanadas, los balcones, colchas, lo que quieran ustedes poner. Si tienen alguna foto antigua del Cristo, nos gustaría muchísimo pues poder verla y poder disfrutar, porque aunque es un momento, como decimos, de recogimiento, de veneración, pero en cierto modo es celebración, es un reencuentro con la gente que nos vio nacer. Entonces la iglesia va a estar abierta, hemos convocado, ya te digo, también a los grupos religiosos del barrio, Casa Nazaret, las monjas que se encuentran en aquella zona, para que puedan acudir, para que puedan rezarle al Cristo de la Caridad, porque creemos que va a ser muy enriquecedor para todo el mundo. Y ya comentábamos, a las 6:30, me decía, va a ser esa misa de acción de gracia, y posteriormente ya el Cristo encarará ya ese camino de vuelta, entre comillas, porque, como decía, va a hacer una pequeña parada en la catedral. Sí. Y te quería preguntar también por ello, porque si no me fallan a mí las cuentas, ¿va a ser la primera vez que el Señor de la Caridad entre en la catedral? Va a ser la primera vez que el Señor de la Caridad acceda a la catedral, porque por circunstancias hasta ahora las hermandades no hacen estación de penitencia en el interior de la catedral, y además nuestro paso por la catedral coincide el Viernes Santo con la estancia en el interior del Santo Entierro. Entonces era una cosa absolutamente imposible, y es la primera vez que el Señor de la Caridad accede al templo catedralicio, que para nosotros es un gran honor, porque es que además vamos a acceder todos los hermanos a la catedral, no va a ser simplemente que entren las andas con el Señor, accede la procesión entera. Y como te decía, no queremos desvelar muchos detalles, pero si la subida va a ser más familiar, la bajada va a ser más solemne. Yo, por ejemplo, como muñidor de la hermandad,
En la bajada sí que voy a ir de muñidor y de una manera más seria, porque es efectivamente el cariz que necesita esa venida solemne del Señor. Y ya te digo, lo de la catedral es que también ha sido un poco sorpresa, porque claro, en un principio no estaba previsto, pero claro, al coincidir con la exposición, consideramos que ya que nosotros no participamos en la magna, sería una buena forma de estar presente, porque además la talla del Señor de la Caridad es una de las tallas más importantes artísticamente de la provincia, yo diría no sé si de toda España, pero de toda Andalucía, sí, porque es que es una de las obras maestras de Miñarro. Y bueno, aparte de llegar a la catedral, como dices, el Señor va a quedarse en la catedral, es decir, todos los almerienses que quizá pues entre el propio barrio El Quemadero, que también es uno de los barrios no muy lejanos, pero bueno, tampoco digamos de los cercanos, y Oliveros, que igual yo diría que está un poco en ese mismo perímetro. Yo creo que muchos almerienses van a tener ese regalo de poder encontrarse con una imagen que a lo mejor, por eso, por la lejanía, no la tenían tan cerca, ¿no? Sí. Va a ser también muy bonito, incluso todos los que vengan de fuera van a poder conocer y contemplar de cerca al Señor de la Caridad. Nosotros en la iglesia de Santa Teresa tenemos al Señor relativamente cerca del público. Lo tenemos además situado con una composición que se asemeja muchísimo a cómo va en el paso de misterio. Pero es cierto que hay mucha gente que no conoce el horario de Santa Teresa, que no se acerca al barrio de Olivero, que solamente ve al Cristo en la calle cuando sale el Viernes Santo. Luego hay muchos almerienses, que todos entonamos el mea culpa, que cuando llega el Viernes Santo, el Jueves Santo, vuelan de Almería, unos para descansar y otros para irse a otras provincias a disfrutar de la Semana Santa. Y a lo mejor nunca han visto el paso de misterio del Señor de la Caridad en la calle. Me parece que la catedral es una oportunidad única, va a tener una museística muy especial, va a estar muy cuidada la estética con la que se va a ver al Señor de la Caridad, y va a ser una estética que va a recordar mucho a la idea con la que fue tallado por parte de Miñarro y a la estampa con la que se le veía en esos sábados de gloria. Yo no quiero adelantar mucho más de ahí porque va a ser una sorpresa, pero la gente cuando entre en la catedral y vea cómo va a estar colocado el Señor de la Caridad, se va a sorprender muchísimo, porque es como de verdad verlo en el suelo, que es muy distinto a verlo a la altura en la que se ve en el paso, verlo cómo va a estar con el exorno que se le va a colocar y sobre todo con el cuidado que van a tener de iluminación y de el espacio alrededor. Para mí va a ser una ocasión única. Yo creo que sí, que la magna está muy bien, que es muy bonito ver pasos en la calle, ver las bandas, pero que hay que defender y conocer muy bien el patrimonio de las cofradías almerienses, que es el gran desconocido, que las cofradías almerienses no son como otras hermandades que reciben un dinero cada año de sillas, de subvenciones, que en Almería cuesta mucho trabajo tener un buen patrimonio. Y eso se va a poder ver en esa exposición, tanto de nuestra hermandad como del resto de hermandades que están aportando en seres. Pero creo que va a ser una ocasión única porque no sé si tallas habrá más, pero titulares en esa exposición creo que no hay ninguno más aparte del Señor de la Caridad. Y además, es que ya por lo que me dices, es que estoy deseando ya verlo, la verdad. Ya te he picado. Efectivamente. ¿El lugar, Sergio, lo podéis comentar? ¿Dónde va a estar colocado dentro de la catedral? Pues mira, no lo tengo yo muy, muy seguro. Sé que es un lugar muy especial y es un lugar central de la exposición por el cariz de la imagen. Y un titular, lo que estabas comentando. Y porque es un titular. Estamos hablando de una imagen a la que se le rinde culto. Entonces el sitio es un sitio importante y además todo el personal de la catedral está absolutamente volcado y todos los compañeros de la agrupación de cofradías y hermandades están absolutamente encantados y arrimando el hombro para que se vea de la mejor manera posible y sobre todo lo que te decía, para que personas que no conocen al Señor porque son de fuera o porque no han llegado a verlo en la calle el Viernes Santo o no se han pasado por Santa Teresa, vean la calidad artística y vean esa unción tan especial que tiene nuestro Señor. Yo creo que va a ser un descubrimiento para muchas personas, porque de verdad cuando se ve al Señor de la Caridad de cerca, es que no tiene nada que ver con lo que se puede. Y mira que el Viernes Santo, la procesión y el paso tienen mucha unción, como estamos comentando, pero el Señor por sí solo es una imagen que te atrapa por completo, ¿no? Sergio, también te queremos preguntar el tiempo en el que estará. Entendemos que llegará el día 8 de octubre. ¿Hasta cuándo se extenderá esa? Hasta el final del mes de octubre. Hasta el final del mes de octubre, hasta que acabe la exposición, va a estar allí depositado el Señor de la Caridad. Y también va a estar mi traje de muñidor. O sea que yo lo usaré el día de la salida extraordinaria, inmediatamente me lo quitaré y se colocará en la catedral para que también vean los almerienses ese traje tan especial que donaron Vittorio y Luquino en su momento.
y que para muchos es muy llamativo que unos diseñadores de moda hayan hecho algo que huela tan antiguo, que parezca realmente un traje del siglo XVIII, o sea que ahí va a estar. Entiendo entonces que también habrá algunas piezas de patrimonio más, aparte de la... Sí, va a haber alguna cosita más, va a haber alguna cosita más, lo que nos ha solicitado la agrupación de cofradías, porque nosotros con ellos tenemos absolutamente la mano tendida a colaborar, porque como Hermandad a la Caridad consideramos que la conmemoración de este 75 aniversario es muy importante para toda la Semana Santa y que es un momento en el que todos deberíamos estar unidos y arrimando el hombro para... puede sonar mercantilista, pero es que hay que hacerlo así, para promocionar la Semana Santa de Almería y para que la gente que es de fuera comprenda que en Almería, en la época de primavera, aparte de ir a la playa, aparte de ir al Cabo de Gata o comer tapas, pues que pueden disfrutar de unos excelentes desfiles procesionales llenos de calidad artística, de peculiaridades y de tradiciones propias y además que resultan muy atractivos y de hecho está reconocido como fiesta de interés turístico. O sea que es básico, que creemos entre todos que tenemos que arrimar el hombro en esa exposición y en todos los actos que se están conmemorando por este 75 aniversario. Pues Sergio, para terminar, solo nos quedaría hablar de esa vuelta, ya cuando el Señor vaya a volver a Santa Teresa. Entiendo ya, pues, una vez pase todas estas celebraciones, pase el mes de octubre, lo hará de igual forma en su banda, entiendo, ¿no? Va a ser una cosa, todavía no lo tenemos perfectamente diseñado porque hay que solicitar permisos, hay que ver qué autorizaciones nos dan y, bueno, pues coinciden fechas con muchas cosas, con mucho acontecimiento en Almería. Pero tenemos claro que eso ya va a ser un retorno íntimo para los hermanos, para disfrutar un momento de recibir en casa al Señor de la Caridad y un momento también para que se reencuentre con su madre, la Virgen de las Penas, que durante prácticamente 2-3 semanas va a estar, entre comillas, sola en la iglesia. Bueno, sola no va a estar porque sabemos que hay mucha gente que se acerca a rezarle y que está con ella, pero vamos a dejarlo así, de esta manera romántica. Sí, y también para reencontrarse también con sus propios vecinos actuales. Efectivamente. Que seguro que también lo van a añorar durante todo este mes. Efectivamente. Que no lo van a tener tan cerquita. Efectivamente, hay mucha gente de Oliveros que lo va a echar de menos, porque, a ver, en Oliveros somos dos hermandades de Semana Santa, Pasión y Caridad, somos dos hermandades muy diferentes, pero que nos complementamos a la perfección. Los vecinos de Oliveros no es como otras zonas que pueden tener el corazón dividido, soy de una, soy de otra. En este caso es que son dos hermandades que se complementan, que se entienden muy bien, que nos llevamos muy bien, que vivimos con mucha armonía dentro de la parroquia y la vida parroquial es muy rica por eso. Y hay muchos vecinos de Oliveros que acogieron en su día al Señor de la Caridad con los brazos abiertos y que ahora mismo es el Cristo al que le rezan y es su devoción y lógicamente esta semana lo van a echar de menos, pero que no se preocupen porque nosotros ya hemos llegado a Oliveros, es un barrio en el que ya hemos enraizado, tenemos nuestra casa hermandad muy cerquita de la iglesia de Santa Teresa, que siempre tenemos las puertas abiertas para toda aquella persona que se quiera acercar, porque para nosotros no hay mayor orgullo que alguien venga, pregunte, tenga alguna consulta acerca de nuestras tallas, quiera conocer nuestro espíritu, o sea que nosotros somos una hermandad de brazos abiertos y que estamos dispuestos a recibir a aquel que venga. Doy fe de ello, Sergio, a mí me han recibido muy bien en la casa de hermandad, claro, tú lo sabes, como todo el mundo. Pues Sergio, muchísimas gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos de La Última Trabajadera. Gracias a vosotros por el interés, que siempre estáis muy pendientes de todas estas cosas y hay que agradecer que le dais mucha savia nueva a las hermandades almerienses. Claro que sí. Pues Sergio, esperamos que la actualidad nos una de nuevo en algún momento de este año, que esperemos que sea para contar noticias tan buenas como esta. Por supuesto. Y nada, que muchísimas gracias por todo, Sergio. Bueno, yo solamente aquí un llamamiento, espero que todo el mundo pueda estar el día 8 con nosotros, sea por la mañana, sea por la tarde, que nos acompañen. Sabemos que hay otras procesiones en la calle en Almería, porque coincide con la fiesta del Rosario de nuestra querida Hermandad de la Macarena, pero vamos a pasar muy cerquita, el público puede disfrutar de una, puede disfrutar de otra, puede ver dos caras muy distintas de entender la religiosidad en nuestra ciudad y yo creo que va a ser un día de mucho disfrute y un calentamiento muy bueno para el Lumen Day. Efectivamente, pues muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión.
Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. La entrevista. Hoy, Juan Manuel Miñarro, en La Última Trabajadera. Continuamos con este programa tan bonito que estamos realizando y que tanto nos está gustando realizar, pero es que ahora se pone mejor, ya que, como os hemos anunciado al inicio del mismo, nos vamos a desplazar hasta el taller de Juan Manuel Miñarro, el taller donde se creó y se gestó todo este proyecto que ahora, a día de hoy, en 2022, ya disfrutamos como el misterio, ¿no? Y el Señor de la Caridad. Como digo, nos vamos a desplazar hasta allí para conocer todos esos detalles que esconden las imágenes de la Hermandad de la Caridad. En Almería tenemos la suerte de contar con varias imágenes de su sello, por fortuna, y lo que nos trae hoy a este lugar donde surgió precisamente la imagen de la que vamos a hablar, el Señor de la Caridad, como digo, nos trae a hablar con Juan Manuel Miñarro. Juan Manuel, muy buenas, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer. Muchas gracias, encantado. Poder contar de nuevo contigo, después hace ya un par de años que te tuvimos. Sí, es verdad, hace un par de años. Hablando de aquella exposición que por ¿Fue antes de la pandemia o...? Fue antes, quizá, ¿no? Durante la pandemia, durante, ¿no? Fue la Semana Santa Sí, de 2021. la Semana Santa del 21. Que se llevó esa exposición a Almería. La exposición del hombre de la síndrome, interesante, ¿no es verdad? Exactamente. Conseguimos llenar un vacío en Almería, creo que es importante, como sucedió en tantos sitios que de nuevo pues estábamos viviendo en una Semana Santa que no se iba a producir, ¿no? Y ya estábamos un poquito más así y bueno, yo la verdad, fue un éxito tremendo, ¿eh? Y era bien. Yo puedo dar fe, estuve allí, vi muchas personas que conocía y todos me manifestaban su gran sorpresa o su gran fascinación por lo que estaban viendo en la exposición. O sea que... Este año pasado la montamos aquí en Sevilla, en el Círculo Mercantil, y fueron 25.000 personas las que pasaron, ¿eh? Durante 2 semanas, ¿eh? Yo volví a ir, he de decirlo, que a pesar de haberla visto en Almería, quise volver a ver toda esa investigación. Bueno, Juan Manuel, lo que nos trae hoy a tu taller es precisamente una noticia que nos ha alegrado mucho a los almerienses, y es que el Señor de la Caridad va a poder realizar esa salida extraordinaria el próximo 8 de octubre, una salida que casi nos roba la pandemia. ¿Cómo recibiste tú esa noticia que el Señor finalmente podría realizar esa salida? Hombre, con satisfacción, porque la verdad es que, bueno, parece que de alguna manera así se compensa un poco ese tiempo que estuvimos pues, por problemas de lo que todos conocemos, sin poder procesionar en Semana Santa, pues claro, una alegría, ¿no? Y además coincidiendo muy cercano a la celebración de su aniversario, ¿no? También, ¿no? O sea que, entonces, todo lo que sea que una imagen cumpla con las funciones para las que se creó, que las funciones para las que se creó no es solamente para el culto interno, sino fundamentalmente toda imagen de Semana Santa se crea para cultos externos, ¿no? Y se piensa para que pueda ser visto dentro de lo que es el contexto de la ciudad, en su trono, en su paso. Y entonces, claro, así es como de alguna manera cumple con eficacia para lo que fue creado. Y bueno, entonces una satisfacción para el artista siempre, ¿no? Que la imagen pues cumpla esa función para la que se creó. Y bueno, además va a volver al sitio donde precisamente llegó en aquellos años. Va a ir a su barrio de origen, también pasará de vuelta por la parroquia de San Agustín, lugar donde también se bendijeron algunas de las imágenes. O sea, que imagino que será también una satisfacción doble, ¿no? Lo hablaba con Sergio en la entrevista, que habrá muchas personas que se reencuentren con el Señor, incluso que conozcan al Señor. Yo le ponía mi caso, yo tengo 24 años y no conocí cuando llegó. Y habrá familias en el Quemadero, en el barrio del Quemadero, que hayan escuchado hablar a sus padres, a sus abuelos de esa estancia del Señor por allí, ¿no? Y precisamente queremos trasladarnos un poco, Juan Manuel, a aquellos años en los que comenzó todo. ¿Cómo recuerdas tú cuando te llega ese proyecto? ¿Cómo se comienza a enfocar, a perfilar lo que sería finalmente el Señor y el misterio de la caridad? Bueno, pues siempre, lógicamente, un proyecto que implica una composición ambiciosa, como en este caso, o sea, no es un cautivo, no es un nazareno, se sabe que vamos a hacer una imagen para que vaya arropada por imágenes, ¿no? Sobre todo por lo que queremos representar es el traslado del cuerpo muerto ya de Jesús al sepulcro, ¿no? Y ese traslado al sepulcro hay que imaginárselo de alguna manera y claro, hay que siempre aportar algo. Entonces una de las primeras cuestiones que a mí se me ocurrió
que era necesario que introdujésemos la cruz, que es una referencia al punto donde muere, porque del punto donde muere al punto donde se entierra hay unos 42 metros escasos, ¿no? Según los estudios arqueológicos de la zona del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es una distancia muy corta, que además tiene una cuesta abajo y una cuesta arriba. Entonces, esa referencia de la cruz, del Calvario, y ese descender del Calvario, es lo que yo enseguida quise introducir en la maqueta, y por eso aparece la cruz. Y una de las figuras de las Marías está apoyándose sobre la cruz, es decir, no todas están haciendo lo mismo, y sobre todo una idea muy clarísima que yo la tenía en ese momento y la tengo ahora, ¿no? Aunque probablemente el traslado de Jesús no se hizo de esa manera, no se hizo sobre la propia sábana santa, ni sobre otra sábana, ni sobre otro lienzo. Se haría probablemente en una especie de parihuela o camilla que se improvisara. Un cuerpo todo sangrante, muy resbaloso, de unos casi 80 kilos. Para empezar, si es en una tela, no lo pueden levantar 2 varones, por fuertes que sean. Por eso San Juan está ayudando a José de Arimatea. Entonces, eso eran las cosas que yo en la maqueta ya se deja clarísimo. La filosofía de ese misterio. Tardara lo que se tardara en completar hasta la última figura, que fue María Magdalena. Pero lo que sí estaba claro que no queríamos hacer una reproducción, por mucho que Santa Marta fueran los padrinos de la bendición del Cristo, que fuera una reproducción del misterio de Ortega Bru, ni mucho menos, sino que hubiera una serie de cosas que fueran connotaciones únicas. No sé yo cuántos traslados al sepulcro tienen en el origen, en el Calvario. Ahí está la cruz allí, con las escaleras, con las telas. Creo que pocos, Después probablemente no hayan copiado, pero pocos. Entonces eso fue, yo creo que lo más interesante. ¿Cómo hacer la composición del cuerpo del Señor? Evidentemente, pues tampoco quería basarme en... Para empezar ya, en esa época había yo hecho el traslado de Ceuta. El traslado al sepulcro de Ceuta ya estaba hecho con un proyecto que también implicaba la aparición de Juan, trasladando el cuerpo de Jesús. Lo que pasa que, bueno, al final, cuando se terminó en el año 93, cuando se terminó el grupo principal, no se hizo a San Juan porque se iba a incorporar, y probablemente lo incorporemos ahora después de, fíjate, los años. Entonces ustedes os adelantasteis y yo pude de alguna manera estrenar en vuestro misterio esa incorporación de Juan en el traslado del cuerpo de Jesús. Y ya claro, la idea del cuerpo de Jesús y su representación tenía que ser diferente al de Ceuta, es decir, no podía el rostro estar mirando. El de Ceuta es más el Cristo de Ortega Bru, el de Santa Marta de aquí de Sevilla. El vuestro en ese sentido es único. La cabeza cae hacia adelante, cuelga, como quedó prácticamente fijo por el rigor mortis esa cabeza, según los estudios de la Sábana Santa, había una cifosis cervical y la cabeza tendría unos 40 grados de inclinación, con una leve también inclinación hacia adelante y una pequeña inclinación hacia la derecha de aproximadamente 10 grados, 15 grados. Y eso es lo que se reproduce perfectamente en la cabeza del Cristo del traslado vuestro. Entonces, claro, esas son las cosas que yo pude incorporar, ¿no? Como novedades, ¿no? Y yo creo que, bueno, el verlo hoy ya completo es ver realidad lo que se pensó en la maqueta y lo que se planificó. Es decir, a partir de la maqueta había una planificación de resultados tal que, a pesar de que nos dilatamos, de que hubo en medio parones, etcétera, 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 cuando ahora vemos la composición del misterio, lo que estamos viendo es lo que en la maqueta está. Exactamente. Y además se ve un misterio. Claro, no se ve... hay una planificación. Exactamente. Y hay un arropar el Cristo y un bajar desde el Calvario y un referente de la cruz, que es fundamental, porque la cruz es el símbolo de la redención. La cruz es el símbolo de la redención. Ni más ni menos. Claro. Y en aquella época, Juan Manuel, profesionalmente, ¿en qué momento te encontrabas? Has comentado que estabas ya realizando o habías realizado ya parte del de Ceuta, pero sí, a nivel... el de Ceuta estaba terminado en el año 93 o algo así. Bueno, pues imagínate, ese momento era ya un momento de haber terminado el misterio del Cerro del Águila. Bueno, se puede decir, no sé yo. No sé en qué época estoy ahora. Si hubiera que definir las épocas como normalmente los historiadores suelen clasificar las épocas de los artistas. Si es bueno, yo creo de madurez, evidentemente, en el que sigo. Y sigo, evidentemente, siempre con las mismas afanes de aprender y de aportar que tenía en aquel momento, ¿sabes? O sea que en ese caso yo creo que no he cambiado. Tengo más canas, por supuesto, ¿sabes? Y los años pasan y nos vamos dando cuenta de la edad que vamos teniendo, porque estamos viendo el tiempo transcurrido, ¿no? Claro. Y entonces esto lo único que hace es afirmar que las cosas, cuando se maduran,
no porque tengas edad para que las cosas estén maduras, sino porque te esfuerces en hacer las cosas bien y ya tengas una formación lo suficientemente profunda, normalmente no hay etapas. Si eso es así, no tiene por qué haber una etapa Nobel en la que tú hagas un Cristo. Mi primer crucificado fue el de La Paz, de aquí de Sevilla, y yo puedo pasar por ese barrio todavía con la cabeza alta, ¿eh? No me da miedo de entrar en la parroquia y enfrentarme con un primer crucificado que podría decir, vaya tela. Te hubieras esperado un poquito más, mi arma, y habrías hecho otra cosa. El primer cautivo que hice, que está en Fuengirola, y todos los boliches, pues bueno, que fue el primer cautivo, después vinieron varios, pero bueno, tampoco me puedo arrepentir. Y si ya te digo, el primer crucificado procesional, que es Redención de Málaga, de la Hermandad de los Dolores, vamos, si yo estoy allí rezando alguna vez cuando voy a Málaga delante del Cristo, nadie de los que están allí se le ocurre pensar que el que está allí al lado rezando es el que hizo ese crucificado. Claro. Pues hay quien piensa que es del 17, así vete la de años que debo de tener ya. O sea que yo estaba en una época como la que estoy hoy, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro. Y Juan Manuel, en parte, todavía creo que no estabas tan involucrado en el tema del estudio de la síndone. Bueno, sí, ya sí. Bueno, claro, sí, hasta cierto modo, ¿eh? Claro, te iba a comentar eso, que el Señor de la Caridad ya refleja algunas ápices, ¿no? Unas primeras de alguna manera, conclusiones. De alguna manera sí, pero todavía no era ningún objetivo por mi parte en la imaginería introducir cosas ya literales o hacer guiños a las síndones. No tiene guiños a las síndones. De hecho, no tiene la herida del dorso de la nariz, ni hay edemas, ni hay una flagelación que se pueda identificar como la que produce el flagrum o la flagra romana. Nada de eso tiene. La fisonomía es la de todos los Cristos de siempre. Muchos de mis Cristos, y ya un poquito con esas cosas que había yo ido introduciendo en mi obra, que diferenciaban esas imágenes de las de mi maestro. Porque, por ejemplo, en el Crucificado de la Paz, el primero, del año 84, yo veo el Cristo ahora y cuando lo veo me recuerda mucho a las cosas de mi maestro Buiza. Mucho. Sin embargo, veo Redención y Redención tiene un salto. Cuando yo di el salto de Redención, ¿por qué lo di? Porque una de las partes que yo utilicé, o ideas que yo utilicé para elaborar esa imagen, era mirar un poquito y hacer guiño a la escuela castellana, a Gregorio Fernández. ¿Por qué? Porque a mí Gregorio Fernández me apasionó siempre desde que era estudiante, igual que Messi y Montañés, siempre desde que era estudiante, pero sabía ver perfectamente qué diferencia había entre las aportaciones de la escuela castellana y cuál es entre las aportaciones de la escuela andaluza. Y yo decía, hay cosas de la escuela castellana que me gustan incluso más, y de la escuela granadina que incluso me gustan más también, ¿vale? Y entonces es que, claro, una persona que tiene una formación, bueno, que sí, efectivamente, es una formación del siglo XX, ¿eh? Estamos en el XXI ya. Luego yo tenía muy claro que a partir del XXI, entrando en el XXI, ya había que hacer algo que cambiara las cosas. Y de alguna manera todo entró precisamente con la década. Año 2000, 2001, 2002, publica la BBC un programa, hace un programa de televisión que se llama Hijo de Dios, para el cual le encarga a unos forenses de la Escuela de Manchester, de la Facultad de Medicina de Manchester, al doctor Richard Neves, le encarga que haga una reconstrucción basada en un cráneo judío de cómo pudo ser el rostro de Jesús de Nazaret. Aquello fue provocador para mí, porque claro, lo que sale es el rostro, y que me perdonen los camioneros, de un camionero. Efectivamente, no se parece nada a lo que uno espera de lo que es la iconografía de Cristo, que además yo creo que tiene unos fundamentos muy interesantes, que se remontan prácticamente al siglo V. En el siglo V, que es lo que había en el mundo conocido, que se pudiera atribuir a una imagen no hecha por mano humana, porque ya había pasado las batallas iconoclastas, pues nos tenemos que trasladar a la ciudad de Edesa, la actual Salin Urfa, en el sur de Turquía, y allí encontramos una misteriosa imagen, conocida ya en el siglo IV, y que además hay unos textos en siríaco que se consideran apócrifos, ¿eh? El Evangelio de lo que le llaman las actas de Tadeo, le llaman Ananáis en algunas de las, o Tadeo, donde nos hablan de que allí había una imagen que era el rostro de Cristo hecho por él mismo. Es decir, estaba la teoría de que era una pintura hecha por un pintor de Rey Algaro, o que Jesús mismo se la había hecho con su manto, poniéndose el manto en la cara. De ahí parte toda la iconografía de Cristo. Es una cosa que está absolutamente clara, porque cuando reaparece, eso se llama Mandilion entonces, en esa zona de Turquía, cuando aparece allí, pues el Justiniano II
motivado porque el hecho de ese reencuentro, de esa aparición, de ese venerada imagen Acheropoietos, que decían en griego, no hecho por mano humana, manda a acuñar el sólidos áureos. Y el sólido áureo es una moneda de oro, que la tenemos, que se conserva, que está en el museo, y que si tú ves el sólido áureo, es justo el rostro del hombre de la síndrome, la sábana santa. Claro. Lo que llega en el año 944 desde Edesa hasta allí. Entonces, claro, eso es lo que a mí me provoca. Tú fíjate, entro en el siglo XXI de la mano de la síndrome casi. Claro. Y estamos en esa época, 2002, terminando el Cristo. Sí, es cierto eso, que lo has comentado antes, ¿no? Que la imagen sí tiene una gran parte de realismo, digamos, forense, por así decirlo. Eso sí, por supuesto, siempre, ¿no? Porque a mí eso, desde los crucificados muertos, el primero, ya digo, procesional, es el Redención de Málaga, pues tiene ese cierto rigor, no voy a decir rigor porque no es exactamente eso. Quizás los míos de ahora, los últimos tengan más rigor forense, porque estoy trabajando con forenses. Sino tienen un cierto rigor tanatológico basado en la bibliografía que yo había consultado. Y de los libros que había consultado, el que más me influyó a mí, siempre, desde que era estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Recuerdo una vez que uno de mis profesores, creo que era don Juan Abascal Fuentes, que me estaba dando clase de anatomía en aquel momento, que fue mi director de tesis, me dice, ¿no conoces el libro de Delgado Roy? Signos de la muerte de los crucificados de Sevilla. Digo, don Juan, pues no. Dice, pues vete a la biblioteca, que allí tenemos además una edición que no es facímil, es el original. Son ediciones originales del año 50. Delgado Roy, un gran médico sevillano, un gran erudito, además de eso, y que estudia precisamente estas cosas. Esto te interesa a ti verlo. Claro. Y claro, cuando yo cojo ese libro y lo devoro, evidentemente me doy cuenta de que hay cosas de verdad en los crucificados sevillanos, donde la vista formada de un médico forense está viendo cosas que indudablemente están ahí porque el artista sabía que esos procesos sucedían inmediatamente después de la muerte. Y bueno, eso todo tiene que influir. Es que yo siempre he dicho que un artista es fruto de sus tiempos. Claro. No se puede hacer una imaginería del 17, ni se puede hacer una imaginería del 16, ni se puede hacer una imaginería del 18, porque la imaginería que se hacía en aquel momento era para gente que no sabía ni leer. La de ahora, y en el siglo XXI, que tenemos abiertas las ventanas del Internet, pues evidentemente hay que hacer una imaginería diferente. Entonces de ahí donde yo tomo esas conclusiones. Hay que hacer una imaginería diferente. Yo la manera que tenía en aquel momento, en el año 2002, de aportar algo era un poco de rigor tanatológico, porque ya te digo, ya no estaba todavía dentro del equipo de investigación, sí estaba ya en el proceso de iniciar mis trabajos sobre las síndones, que los empecé a partir del 2002, a partir de ahí. Ahora mismo este año pues, ha hecho 22 años. Claro. 20 años, 22. Prácticamente que yo empecé con este lío. Una cosa muy curiosa. Y entonces, bueno, por eso hay aquí, cuando tengo que recordar estas cosas a colación de esta entrevista, pues todo esto me revive. Todo esto que te estoy contando. Cómo entro yo en esto, en qué momento pasa esto, qué pasa en este momento clave. Este Cristo, este encargo no puede llegar en un momento más clave en mi vida, que es el momento en el que entramos en el siglo XXI, estamos en un periodo de búsqueda, como si empezaras de nuevo, y que dentro de esa búsqueda hay una puerta que se está abriendo, que yo en aquel momento no sabía lo que me iba a traer, menos más, porque no sé, si no llego a saber lo mismo no entro, pero yo sé que esa puerta se estaba abriendo, que era el tema de la Sábana Santa, y en el 2006 el pañolón de Oviedo, el sudario, bueno, de ahí para ahí ya equipo de investigación y ahora toda la situación en la que estamos viviendo inmersos. Claro. Precisamente llevamos ahora mismo una actividad, el equipo de investigación este tiene 32 años. Claro. Llevan 32 años de investigación continua. Un equipo que no pertenece a ninguna universidad, que no pertenece a ninguna empresa ni privada ni pública, que no tiene subvención alguna. ¿Cómo es posible que ese equipo siga funcionando después de 32 años? Es que no se explica. ¿Quién es el que lo pone en marcha ese equipo? El viviente. ¿Por qué estamos en esto? Por el viviente. ¿Y quién es el viviente? Posiblemente la imagen que vemos en las síndones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que esto justifica o es una prueba de resurrección o es una prueba de... No, mire usted, no es una prueba. Es decir, lo que estamos viendo ahí es un muerto, sencillamente. Pero aquello es un enigma tal que representa un reto enorme para la inteligencia humana y un reto enorme para la ciencia. Y desde cualquier punto de vista de lo que nos analicemos nosotros,
Si hay una cosa aquí interesante es que estamos aprendiendo todos de todo. Al final quizás no podremos nunca llegar a demostrar lo que la sábana santa es. Lo que no es lo podemos decir. Lo que el sudario de Oviedo es, eso lo podemos decir con bastante más objetividad. Lo que la síndone es no lo podemos decir, pero lo que no es lo sabemos, ¿eh? Claro. No es una pintura, no es. ¿Qué es? Pues no tenemos respuesta ninguna sobre el tema. ¿Cómo se produjo eso? No lo sabemos. ¿Puede tener una relación histórica con el Jesús histórico? Pues yo creo que sí. ¿A nivel arqueológico tiene sentido? Todo, ¿eh? Entonces, ¿es posible que sea eso? Posible. ¿Por qué no se acepta? Sencillamente porque apunta a la figura de Jesús de Nazaret. Y como le dijo el anciano Simeón a la Virgen María, este ha venido al mundo para ser el signo de elevación y caída de muchos. Y una espada de dolor atravesará su corazón y será siempre signo de contradicción permanente. Signo de contradicción permanente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un signo de contradicción permanente. Porque siempre salen los que dicen que han probado algo y que pueden decir lo que es, y siempre salen los que dicen que no es, y después salen los que dicen que eso que está ahí es una prueba de la resurrección y yo me doy golpes de pecho, cosa que nosotros decimos que esto hay que separarlo, y usted es científico y usted tiene que ser objetivo por encima de sus creencias. Y eso no quiere decir que si yo soy creyente, o si no lo soy, que eso no sé si le puede importar a la gente desde el punto de vista de una investigación, que yo sea creyente, si lo soy, no es ningún inconveniente ni un obstáculo para que yo sea científico. Y si lo soy, tampoco es una ventaja. Y que no lo sea, pues tampoco es una ventaja. Entonces, claro, esto es la circunstancia en la que se produce todo esto. Claro. Y bueno, Juan Manuel, no podemos obviar que el Señor viene acompañado de un grupo escultórico que, bueno, si estamos hablando de todos estos detalles de la propia imagen del Señor y toda esa influencia, el grupo escultórico no se queda atrás, es un grupo escultórico que viene a complementar a la perfección toda esa información, toda esa que aporta el Señor y que da también mucha información por sí solo. Eso también es algo atrevido, porque lo normal es que hubiéramos hecho una Dolorosa más, no sé, más típica, donde no hubiera en su rostro signo alguno de los músculos, bueno, de la mímica de la expresión, de que tenga ojeras, que tenga un poquito marcados los pliegues nasolabiales. Bueno, una mujer que ya no era una chiquilla, claro, evidentemente. Una edad que podemos decir que no, lo que pasa es que también lo que decía Miguel Ángel, cuando le criticaban algunas veces, porque cuando estaba haciendo la Piedad, que llegaban por su taller eruditos, ¿no? Igual que normalmente eran eruditos los que visitaban a Miguel Ángel siempre. Y claro que uno le comenta, Miguel Ángel, ¿por qué estás poniendo a la Virgen tan joven si parece que es más joven que el hijo? Eso es imposible. Entonces Miguel Ángel le dijo una cosa que al otro ya se quedó totalmente mudo. Le dice, la que está enamorada de Dios no envejece. Entonces ya está. Lo que pasa es que yo quise que la imagen de la Dolorosa en este caso, que cierra un poco el cortejo, bueno, lo cierra, está justo detrás del grupo principal, y después la María Magdalena, que está ya recogiendo sus lágrimas en el pañuelo, y casi, bueno, lo que ella hizo una vez, si es la misma, si es la que ungió los pies del Señor, que le llamaba, que uno de los que estaba allí con él, está desperdiciando un perfume, este dinero se le puede dar a los pobres. Y entonces Jesús dijo, dejadla que haga lo que haga, porque a los pobres los vaya a tener siempre, pero a mí no, ¿sabes? Entonces la Magdalena está un poco recordándonos ese pasaje también evangélico, ¿no? Que eso también nos dice a los cofrades que podemos invertir en cosas que son riquezas aparentemente. Muchos desde fuera dicen, hay que ver una hermandad, todo lo que se gasta en estas cosas, en vez de dárselo a los pobres. Pues vamos a recordar esa frase, porque la María Magdalena en ese misterio nos está recordando eso. Ella ungió los pies de Jesús, los ungió con un perfume muy caro. Ese dinero se lo podíamos haber guardado para los pobres. No, los pobres siempre los vaya a tener, pero a mí no me vaya a tener siempre. Claro. Además esa imagen, Juan Manuel, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí cuando la veo, sobre todo en el paso, en su mirada, a pesar de ella no estar viendo directamente al Señor, se le nota el dolor en la expresión. Y me sorprende mucho por eso, porque da la sensación incluso casi que no quiere mirar, que prefiere como no mirar, ¿verdad? María Magdalena es un personaje muy importante en la Pasión, y además de encuentro la Iglesia la ha reconocido de una manera especial. No es la mujer hecha de mala vida a la que Jesús pone en su camino, no. María Magdalena era una mujer enferma.
y natural de Magdala, que se decía que eso era un invento, que no existía esa ciudad en la época de Cristo. Se han encontrado ahora precisamente las ruinas de una ciudad y una inscripción que pone Magdala, por lo tanto María la Magdalena existió verdaderamente. Entonces es muy importante esa figura ahí, en ese misterio, ¿sabes? Y bueno, y todos los demás, evidentemente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que casi siempre la figura de Nicodemo y de Arimatea los dos son doctores de la iglesia, son escribas, conocedores de la ley, practicantes de la ley, fariseos. Que fariseo no quiere decir lo que pensamos. Fariseo significa creyente, muy conocedor de las escrituras. Nicodemo era fariseo. El fariseo hipócrita, no. Habrá fariseos que sean hipócritas, pero no quiere decir que sea hipócrita y un hipócrita haya que decirle fariseo. Eran conocedores de la ley, cumplidores de la ley, doctores de la ley. Sabían en cada momento las cosas que se podían hacer. Los 300 y pico de preceptos que eran hay que hacer y los otros y pico que eran no hay que hacer. Y en el caso de Jesús de Nazaret, improvisaron. Esos dos personajes improvisan. ¿Y qué sabemos que improvisan? Improvisan que aparece un sudario, cosa que no era normal, que se le puso en la cabeza y después se le quitó. Normalmente no se quitaban, quedaban con el cadáver. Así, cuando Lázaro sale de la tumba, sale con las vendas y con el sudario, sale puesto. En el caso de Jesús no. Nos lo dice Juan en el Evangelio. El sudario que estuvo sobre su cabeza estaba no estaba con los demás lienzos, sino anudado y plegado en un lugar independiente. Entonces, estas dos figuras son muy importantes, hay que reconocerlas las dos con el valor que tienen. Claro. Porque muchas veces hemos dicho que el importante es Arimatea y que el otro es como secundón. No, los dos. Los dos son importantes, los dos son conocedores de la ley, escribas de la ley, y saben perfectamente los preceptos y son muy creyentes, ¿sabes? Y los dos son pudientes, los dos. No solamente es rico, es Arimatea. Lo que sí es verdad que el sepulcro era de Arimatea. Claro. Claro. Y no sabemos si la sábana la pone uno o la pone otro, pero entre ellos dos y sus sirvientes, porque esas personas tenían sirvientes, fueron los que pudieron hacer el traslado de Jesús y todas esas cosas, y a lo mejor incluso protegerlos para que no hubiera altercado en el traslado de esos 40 y tantos metros, con una turba vociferante que había estado increpando al crucificado, aunque allí estuviera su madre y su familia de alguna manera. ¿Tú crees que lo habrían dejado tranquilo, descenderlo de la cruz y bajarlo hasta la tumba? Seguramente los habrían apedreado, no se podía haber formado la ensalada, padre. Los romanos tuvieron que estar allí custodiándolos, protegiéndolos, y los sirvientes de Nicodemo y de Arimatea. Claro. Los apóstoles no estaban, nada más que Juan, y las mujeres, nada más. Exactamente. Los demás estaban escondidos, totalmente. Luis Juan Manuel, ¿cómo te sentiste con un misterio con tanto trasfondo y con tanta historia cuando ya lo viste completo procesional por primera vez por las calles de Almería? Pues lógicamente pues la gratificación que eso produce es el consumatus es decir, vamos a ver, se puede hacer toda una propuesta muy cautivadora y muy ambiciosa y verla en la maqueta magnífica y todo eso, y después los resultados que no sean los que se pensaban. Tú ten en cuenta que las imágenes tuvieron que venir aquí, tuvimos que cortar la cintura para que Nicodemo pudiera girar, porque la composición de ese misterio no se van haciendo todas las figuras a la vez, se van haciendo un grupo, pero ahora se incorpora otra, y claro, eso no puede estar la figura ni yo yendo y viniendo a Almería con las figuras para acá, las figuras para allá, ni traer para acá la mesa del paso, porque eso es inviable. Entonces teníamos que ir componiendo aquí sobre la marcha, esto así, ahora que se incorpora, ahora vamos a meter aquí a las Marías, venga, ¿cómo? ¿Y Magdalena dónde va? Aquí, pero ¿cómo? ¿Cabe? ¿No cabe? Venga, imagínate qué cantidad de incógnitas, Claro. Entonces, claro, ya cuando se ve la composición dices tú, pues sí, hemos acertado. Claro. Aparte de que se han cubierto todas las expectativas, ¿no? Que eso era lo importante. Claro. Consumatus es, claro, y ahora pues, esto es una nueva consumación. Todo lo que va a suceder en la catedral, todo lo que hemos andado hasta ahora, todo lo que nos ha pasado hasta con la pandemia, todo eso forma parte de ese recorrido. El recorrido del traslado, desde la redención hasta la tumba, que no es la muerte, hasta la tumba que representa la vida continuada. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que celebrar permanentemente. Claro. Comentaba lo de la catedral, Juan Manuel, ya para ir terminando. ¿Cómo has recibido también esa noticia que el Señor va a entrar por primera vez en su historia en la catedral de Almería? Y además... Hombre, pues evidentemente la catedral siempre para una ciudad representa el culmen de todos los templos de la ciudad, ¿no?
Es decir, lo dice la palabra catedral, es que ya en sí ya de alguna manera le da una unción especial a un espacio arquitectónico, ¿no? Todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Y lo que nos envuelve, nada más que penetrar en cualquier catedral, nos sentimos envueltos en aquel juego de arquitectura, de columnas, de cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el entrar en la catedral, bueno, pues eso es una simbología también importantísima. Claro. Bueno, y además en este caso el Señor va a permanecer durante prácticamente un mes expuesto en veneración, claro, de una forma además que, como nos ha contado Sergio Morante, muy especial, muy respetuosa. También, claro, estas cosas también son interesantes e importantes y formarán, pues, bueno, tú imagínate, ¿cuántas fotografías no va a llegar a acumularse de todo este proceso ahora en esta época? Claro. ¿Cuántas fotografías nos van a quedar de todas estas cosas que, bueno, pues son difíciles de que se den, ¿no? Y en este caso pues la primera vez que se da, pues entonces más todavía adquiere una dimensión especial, ¿no? Claro. Y después la magna, que pues todo eso es lo que, bueno, lo que tenemos que hacer para que vayamos un poco saliendo del hoyo, ¿no? El hoyo en el que hemos estado estos años, que pensábamos que a lo mejor no íbamos a volver otra vez a la normalidad, que bueno, que en fin, hemos aprendido muchas cosas de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que nos pasa aprendemos, ¿eh? Y esto pues ha venido a darnos también enseñanza. Siempre hay algo que nos quedará de todo esto. Es decir, que lo que tenemos que tener en la cabeza, que esas cosas que nosotros veneramos son fiel reflejo y símbolo de lo que representan. Y lo que representa es lo más importante. Claro, claro. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues lo que pasa es que lo que llevamos aquí es otra cosa y nos vamos formando en otra, ¿no? Y entonces, ¿a quién le toca hacer esa especie de catequesis? La catequesis esa la tienen que hacer las hermandades. Las hermandades tienen que coger a los jóvenes que van entrando en la hermandad y los tienen que ir haciendo catequesis. Y esa catequesis va encaminada a que se pueda vivir una vida de hermandad y una vida cristiana en la hermandad, disfrutando de la hermandad todo el año. Y no una hermandad de 2000 nazarenos, que todos son para salir de Nazareno. Y cuando llegan los cultos, resulta que en la iglesia, en los triduos, en los quinarios y tal, hay 7, 8 o 9. Y de los jóvenes, ninguno. Todos los que lloran cuando se suspende una procesión, ¿dónde están cuando hay un quinario? Esos son los cultos de las hermandades. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que eso me aburre? Entonces, ¿qué sentido tiene que tú seas hermano de esta hermandad? ¿Vestirte de nazareno? Es que aquí podemos entrar en que la propia, de alguna manera, el propio éxito de la Semana Santa puede ser su propio fracaso. Nos podemos morir de éxito. Porque indudablemente hay éxito. Lo vemos cada Semana Santa. ¿Cuántos se ponen en la calle? Cada día. Eso parece un éxito tremendo. ¿Para quién? Para la fe cristiana. ¿Dónde está ese éxito después en la iglesia? En el sagrario. En la predicación de la palabra, en la aceptación de la palabra, en la lectura de la palabra. ¿Dónde están? ¿Están? ¿No están? Claro. Entonces podemos morir de éxito. Y como no se haga una catequesis de eso hacia los jóvenes, entonces vamos a entrar en un problema serio con respecto a lo que verdaderamente esto quiere decir algo. Claro, tiene un sentido en el siglo XVI, XVII, a partir del Concilio de Trento, la didáctica de la imagen. Hombre, claro, ¿por qué lo tiene? Porque la gente no sabía leer. Había que llevarle la lectura de los textos evangélicos, no eran textos, eran representaciones que había que llevársela al hombre llano para que la entendiera, llevando al plano de lo humano. Pero hoy día no. Entonces, claro, hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Dar un salto de calidad y de cualidad hacia lo que verdaderamente representa eso y lo que significa eso. Claro. Y que ahí está el viviente, que es el que nos está exigiendo que hagamos cosas que no tienen nada que ver con vestirse de nazareno, que tiene que ver con compartir el ser, que no es compartir el tener. Porque compartir el tener es muy fácil. Tú das tu limosnita, tú de no sé cuánto, ya está, ya he compartido, ya yo estoy ya en paz. Hay que compartir el ser. Y eso significa ayudar al pobre, a que lo necesita, no sé cuál. Eso significa muchas cosas y eso hay que hacerlo. Claro. Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por recibirnos de nuevo en tu taller. Es un placer de nuevo compartir todos estos conocimientos que nos transmiten en cada entrevista. Y deseamos de verdad que todos los almerienses puedan entender y conocer toda esta historia, toda esta intrahistoria que recogen esas imágenes, que recoge el Señor de la Caridad. Y lo importante además, que eso les lleve a la palabra. Exactamente. ¿Vale? Que eso les lleve a la palabra.
Exactamente. Eso es lo más importante, porque si se queda en eso nada más, y puede hacer la fotito y qué bonita, y mira qué álbum tengo de mi Cristo y de mi Virgen, y mira qué bonito es, y yo tengo el mejor Cristo de toda Almería, o de la Virgen tal o cual, bueno, eso es, bueno, pues nada, eso es muy humano, desde luego que sí que lo es, pero es muy pobre desde el punto de vista de lo que Jesús pretendía de nosotros. Entonces, la visión de ese traslado al sepulcro te tiene que llevar, te tiene que exigir ir después a la palabra. Claro. Pues, y al sagrario, ¿eh? Exactamente. Que dónde está de verdad. Ahí hay que ir. Pues esperemos, Juan Manuel, que tanto el Señor de la Caridad como toda la exposición que la agrupación está preparando con mucho esfuerzo ayude a que todos los almerienses y todos los visitantes que va a tener la ciudad, eso que son muchos, sí, por supuesto, que se acerquen a todo esto y que en fin, que entiendan lo que estamos comentando, ¿no? Que lo importante es la palabra, el trasfondo de todo lo que representa. Y claro, esto evidentemente, todas las consecuencias que tiene lo que hacemos es una consecuencia que nadie puede negar, que tiene un valor económico, y por eso los ayuntamientos y los políticos y todo eso lo apoyan, ¿no? ¿A qué ciudad le viene mal que se haga una magna? Si cuando se han hecho los cálculos del dinero que ha entrado en Cádiz por la magna esta, es increíble. Nadie se preocupa de si la gente ha rezado más o ha rezado menos, o han leído la palabra o no la han leído, o han comulgado después. Nadie se preocupa de eso, pero lo que sí está claro que lo que entra eso es cultura, eso es, también hay que tener en cuenta eso. Claro, porque eso ayuda. Claro que sí. Claro que sí. Pues lo dicho, Juan Manuel, muchísimas gracias. Y esperamos que la actualidad nos vuelva a reunir para charlar de todas estas cosas. Que habrá algún motivo. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Juan Manuel. De nada. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. No sé qué hacer para preparar mi herencia. Pues consulta a Mefibana Gestión. Te informarán sobre todo lo que debes saber para prepararla. Son expertos en asesoramiento sobre ahorro fiscal, tanto para personas físicas como autónomos y empresas. Llama al 622 77 40 15. No lo dudes, déjate asesorar por Mefibana Gestión. La tertulia, en la última trabajadera. Llegamos ya al último bloque de este segundo programa de La Última Trabajadera, este bloque de tertulia, una nueva sección que hemos incorporado en esta tercera temporada. Y en el día de hoy vamos a presentar a 2 personas que, bueno, para vosotros son nuevas, para nosotros no, son 2 grandes amigos también del programa y que esperamos verlos de nuevo por aquí a lo largo de la temporada, al igual que con Víctor y con Adrián. Os los presento, ellos son Robert y José Luis, muy buenas a los 2. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, con ganas ya de todo, de cuaresma, de paso, de extraordinaria, de concierto. Pues va a tener mucho donde elegir, tanto en Sevilla, que es de donde tú eres, como en Almería. Digo esto porque, bueno, es un invitado, los que estamos pasando por aquí somos de Almería, pero bueno, Robert, para quien no lo conozca, conoce muy bien la Semana Santa de Almería, conoce muy bien sobre todo su patrimonio y su historia, que es algo que le apasiona, y por ello lo hemos querido también invitar a este programa para que nos cuente su punto de vista. Y también el compañero José Luis, digo compañero porque también él es periodista, que bueno, también es cofrade, muy asiduo en diferentes hermandades de Almería. Y bueno, los 2, como digo, nos van a ayudar en este segundo programa y esperamos que muchos más a poner otro punto de vista sobre lo que rodea nuestra Semana Santa. Y en la tertulia de hoy venimos hablando durante todo el programa de esa extraordinaria que va a poner al Señor de la Caridad en las calles. Hemos conocido también la intrahistoria, ¿no?, de todo lo que rodea la imagen y a ese misterio. Y precisamente queríamos traer a esta tertulia un poco algo que, bueno, yo creo que se habrá hablado en muchas ocasiones fuera de micrófonos, todos lo habremos hecho, y es, ver cuáles son los misterios que consideramos pues más bonitos, más llamativos, con un grupo escultórico mejor dentro de nuestra Semana Santa. Y bueno, para ir comenzando, José Luis, Robert, ¿cuál diríais, sin entrar todavía en profundidad, cuál diríais para vosotros que es el misterio
por decirlo de alguna manera y que no se malinterprete, mejor de Almería? José Luis, tú mismo. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes misterios, ¿no? Como hemos estado hablando, de todos los misterios que hay en Almería, de todo se puede sacar algo, ¿no? De todo se puede destacar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí, por el hermandad, para mí uno de los que más me gusta, obviamente, por afinidad, el del prendimiento. Pero también es verdad que, por ejemplo, el de la Caridad es muy, muy bonito, es precioso. Misericordia también, el domingo de Ramos también. Las penas de regiones, que también es un misterio muy bonito. Entonces yo creo que de todos los que hay, todos los que tenemos allí en Almería, yo creo que se puede sacar algo bello. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor en conjunto, pues a lo mejor te puedes quedar con uno o con otro. Pero yo creo que de todos tienen algo que destacar. Imágenes, bueno, yo creo que los Cristos, hombre, no vamos a hablar de Cristos más bonitos, de Cristos más feos. Quizás de imágenes secundarias, pues a lo mejor sí se pueden hablar de algunas que estén mejor elaboradas o sí, artísticamente. Claro, artísticamente. No sé, yo creo que, por ejemplo, eso, hay varios que son muy completos y varios en Almería que se pueden destacar, como podría ser eso, el del prendimiento, Caridad, Sentencia. Hay muchos que sí, que son muy dignos de verdad. Mejor al comparar a cualquiera de España, vaya, cualquier misterio que haya por España. Robert, ¿tú qué piensas? Bajo mi punto de vista, que como dice aquí el compañero, que encaje a la perfección en lo que es la idiosincrasia de la hermandad, en consonancia a calidad artística de la vertiente que corre hoy día en el siglo XXI, bajo mi punto de vista, Caridad. Así, seco, Caridad. Tanto en conjunción de pasos, acorde a día, las imágenes secundarias también que van acorde con la autoría de Cristo, que nadie mejor que conoce esa teatralización del paso que el propio autor. Pero es verdad que lo que dice también él, de cada misterio que hay en Almería, independientemente del día que salga o de lo que represente, se puede sacar algo, como también el silencio. El descendimiento de ese, para mí, es complicado representar un misterio que no guarde similitud con otro, de otra provincia o de otra ciudad, y en este caso el silencio lo hace perfecto. No encuentro similitud ahora mismo con otra cofradía, con otro paso de otra ciudad que guarde similitud con una representación como por ejemplo lo hace el silencio. Y además es mejora, puesto que, no sé si lo sabéis, que antes las imágenes iban con ropa tallada. Correcto. Y para darle más teatralización se le hicieron a ropaje. De hecho, en la última restauración también se modificó un poco la anatomía de las imágenes, no de la titular, digo de las secundarias, y también viene un poco a seguir mejorando esa línea que se empezó con la reestructuración de la ropa tallada, del misterio. Y además es un paso complicado en el sentido de, a la hora de estructurarlo, lo que es la teatralización, como dice el compañero, ¿no? Porque tiene un punto de apoyo alto. Porque, claro. O sea, el Cristo está alto, el Cristo de hecho se va moviendo. Es también un paso complicado y, como ha dicho él, también muy digno de destacar en la Semana Santa de Almería. Yo creo que también debemos mencionar el hecho de que, bueno, prácticamente proyectos terminados, completos, yo creo que no hay quizá el del silencio propiamente se puede considerar como un proyecto terminado, porque, bueno, hay otros pasos, por ejemplo, justo el Medinaceli estaban comentando, bueno, estos mismos días la hermandad anunciaba, bueno, ese progreso en la ejecución de esos evangelistas que van ahí en la esquina del paso, es decir, que está todavía en proceso, aunque, bueno, se podrá considerar uno de los terminados, pero en general, hablabas también, José Luis, del prendimiento, la sentencia también se encuentra en proceso de dorado, ambos lo están haciendo actualmente, por fortuna, y en definitiva, por ejemplo, Caridad también se encuentra con el proceso de la talla sin iniciar, pero aún así yo creo que ya se puede ir vislumbrando lo que pueden llegar a ser esos pasos. Es decir, estoy de acuerdo completamente en que el misterio de la Caridad, obviamente habrá que ir viendo cómo se irá ejecutando la talla, que si no tengo malentendido está en manos de Antonio Ibáñez. No sé si estoy yo equivocado, me parece que sí. Antonio Ibáñez, recordemos, es el autor del paso de la sentencia, del paso del Cristo del Amor y del paso del Gran Poder de Almería, y con el, como comentamos, con el de la Caridad. Pero como digo, a pesar de ser proyecto en ejecución, ya se pueden ver grandes ejecuciones, ¿no? Yo principalmente, no se ha comentado, pero sé que estaréis de acuerdo conmigo, también hay que mencionar, por supuesto, la vuelta al sepulcro de la Soledad. Un paso, lo hemos hablado tú y yo, Robert, fuera de micrófono, en alguna ocasión. Y volvemos un poco a lo de la Caridad, ¿no? Miñarro ha sabido
perfectamente conjuntar todas esas imágenes secundarias que parece que interactúan entre ellas, y yo creo que eso le da un dinamismo a ambos pasos que los diferencia muchísimo del resto. No sé si estaréis de acuerdo. Sí, de hecho la Semana Santa es eso, es un teatro encima de un paso que te va representando lo que pasa en ese momento del pasaje según lo que represente. Uh-huh. Y en este caso, desde que Castillo, en los años 30, 40, desarrolla todo lo que es el momento de diálogos y demás, que solamente pasaba en la Semana Santa de Murcia, uh-huh, como se dice, en Murcia, Salsillo, y Andalucía, Castillo. Pues Castillo coge todo eso y hace un teatro. uh-huh. Eso se ha seguido hasta ahora. Entonces, ahora mismo, como digo, todo lo que representa encima de un paso viene a ser un teatro y va por buen camino. Yo lo decía sobre todo también, Robert, en el sentido de, aun siendo un teatro, hay misterios en los que las imágenes secundarias están, pero de alguna forma un tanto más estáticas. Me explico. En el misterio de la Vuelta al Sepulcro, como en el de la Caridad, yo veo mucho más dinamismo, veo más que todas las imágenes secundarias parecen estar interrelacionadas entre ellas. Es decir, es muy famosa esa imagen de las secundarias de la Vuelta al Sepulcro que se están mirando, y es que esa mirada se puede, o sea, si pudiésemos pasar por medio notarías esa tensión prácticamente, ¿no? Entonces por eso le decía que, bajo mi punto de vista, ese dinamismo que se recoge en esas dos escenas, esa relación entre las imágenes secundarias, yo creo que eleva muchísimo la calidad de esos dos misterios. Sí, además yo creo que, o sea, dentro de lo corta que es la historia de la Semana Santa de Almería, ¿no? La más nada de aquí a nada son el 75 aniversario, o sea, se puede considerar una Semana Santa joven. Yo creo que poco a poco estamos consiguiendo eso, ¿no? Saber adaptarnos a los tiempos. O sea, obviamente cuando empezamos hace 75 años, la idea o la manera de concebir un paso o un misterio era diferente a la que tenemos ahora. Ahora queremos más dinamismo, más realidad, más que te transmita. O sea, obviamente una imagen por la calle o en las capillas, eso te transmiten. Pero también queremos poquito a poco ir transmitiendo eso a la hora de plasmarlo en la calle y plasmarlo dentro del paso. Uh-huh. Y yo creo que se está consiguiendo por lo que estamos hablando aquí, ¿no? Porque vamos viendo cómo las imágenes interaccionan, se pueden ver, cómo acompañan o dan sentido, digamos así, a cómo está el Cristo. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien, la verdad. Yo creo que poco a poco vamos por buen camino. Sí. Efectivamente. Bueno, yo creo que también otro misterio que creo que eso no ha pasado de manera completamente involuntaria es el misterio de la cena de Navarro Arteaga. Correcto. Desde el Señor hasta el último apóstol, como el propio paso, también creo que son una joya lo que tenemos en la ciudad con el Señor de la Cena. Yo creo que también es uno de los grandes misterios. Además, en ese caso creo que también está concluido. Sí. Si no tengo mal entendido, no creo que la hermandad tenga nada previsto todavía. Aunque bueno, hemos visto algunos cambios en el corpus, obviamente, claro. Acercado a la propia festividad. Pero en definitiva yo creo eso. Pero yo creo que en general la Semana Santa de Almería, obviamente hay, en alguna imagen hay mayor calidad, en otra un poco inferior, pero yo creo que en líneas generales, en cuanto a misterios, yo creo que estoy convencido de que es una de las capitales con mejores misterios. Uh-huh. A pesar de la juventud y de todo esto, yo insisto, creo que las hermandades han sabido elegir muy bien las personas que han puesto a cargo de este tipo de trabajo, y yo creo que en ese caso podemos estar muy muy orgullosos de lo que tenemos en la ciudad. Uh-huh. Ya os digo, en línea general, obviamente hay imágenes que son un poquito de peor calidad o de menor calidad, mejor dicho, pero no sé, yo creo que, insisto, en líneas generales creo que podríamos estar muy muy satisfechos. Uh-huh. Por ejemplo, por poner otro caso, y no es ni mucho menos una crítica, lo he dicho en los directos también de Twitch que realizamos cada lunes y cada miércoles, que por ejemplo en Cádiz, la magna que hubo hace tan solo unos días, a mí me sorprendió mucho porque en el momento no lo sabía, yo desconocía la Semana Santa de Cádiz, pero me sorprendió que casi todos los misterios que salieron reestructuraron prácticamente todo lo que sacaban a la calle. Por ejemplo, el que más me sorprendió fue el del Señor de las Penas, porque el misterio estaba tan bien configurado, sí, que tuve que buscar en internet decir, ¿cómo puede salir este señor solo? Claro. Y lo vi y dije, es cierto, pero lo estructuraron tan bien, cogieron tan buenas imágenes secundarias para esa procesión magna, pero en este caso en Almería yo creo que no habría falta en ninguno de los casos hacer algo así, porque yo insisto, yo creo que tenemos
tanto muy buenos pasos como muy buena imaginería en general. Sí, además que poquito a poco, por suerte, ¿no? Igual que pasa como los que nos dedicamos un poco a esto, al mundo de la comunicación, que cada vez hay gente más preparada, gente que se dedica a esto y que está preparada porque ha estudiado la carrera o cualquier cosa. Yo creo que cada vez la gente que se encarga de hacer la formación de ese misterio, de todo eso, está formada. O sea, no es como a lo mejor antes, en los inicios, que era, bueno, a ti se te da bien un poco vestir una imagen, vístela, o a ti se te da un poco bien colocar esto, colócala. No. O sea, poquito a poco se van colocando las imágenes porque todo tiene tiene una manera de hacerlo y una manera de actuar, o sea, a lo mejor por peso, por cualquier cosa, y entonces poco a poco la gente está más formada en eso. Y entonces es bueno, porque se va notando también en el resultado final y lo que todos vemos en la calle. Claro, pero estoy totalmente de acuerdo, José Luis, pero además apuntaría que hay ciertos proyectos que se inician en momentos históricos que no era tan fácil tener acceso y tomar una decisión de ese calibre. Correcto. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo siempre lo digo, creo que el misterio de la sentencia también es uno de los grandes misterios de Almería. Barro un poquito para casa, claro. que tampoco está de más, no, pero lo digo de verdad, objetivamente. Y yo siempre lo digo, que en qué buen momento tanto la ejecución del paso, del proyecto del paso, como de las imágenes secundarias, se eligieran a las personas que se eligieron. En este caso, a Luis González Rey para la secundaria y a Antonio Ibáñez para el paso. Pero es que estamos hablando que se hizo... El paso creo que se estrena en el 96, si no recuerdo mal. Y claro, tomar una decisión de ese calibre en el 96, en los años 90, los que prácticamente, bueno, creo que las redes sociales ni por asomo existían. Y insisto, tomar ese tipo de decisión en esos momentos y que hayan salido tan bien, yo creo que también... entre comillas, es una suerte la que tenemos, ¿no? Y puesto el misterio de la sentencia podría poner muchísimos más misterios, ¿no? Claro. Por ejemplo, recuerdo que por desgracia ya no está con nosotros el antiguo misterio del cautivo, el que por desgracia se quemó también precisamente en el año 96. Ese paso también era una joya que tenemos, y en aquellos años ya ha concluido también además ese paso. Claro. O sea que... Ese paso llevaba imaginería de Navarra Ortega. Y lo que yo comento, en Almería está Miñarro, un misterio de Miñarro que aquí en Sevilla no, creo que no, bueno, tenemos el misterio del cerro, pero se hizo por los años 90. Hay misterio de Navarra Ortega, Duque de Luque, hay imaginería de Albert Duarte, o sea que de calidad, bien. Es verdad que, como ha dicho él, la Semana Santa de Almería es corta, en cuestión de años, de espacio-tiempo. Pero aún así, ha sabido elegirlo bien. Claro. Y además que lo que le supone una hermandad hacer frente a ese costo y sacarlo adelante. Exactamente. Y estamos viendo un poco lo que son pasos de imágenes titulares que no van con secundarias. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Pasión. El paso de Pasión también es una joya. Es una joya. Y del Cristo poco podemos decir nosotros porque es otra joya, pero el paso también del Señor de Pasión es una auténtica barbaridad. También, de nuevo, volvemos a los años 90 aproximadamente y de nuevo se toman decisiones muy, muy acertadas por parte de nuestra hermandad. Y bueno, y ahora tenemos un presente, como por ejemplo con el Señor de la Vida, el Señor Resucitado, un proyecto que se está iniciando. Además, hace muy poquito la hermandad... el Cabildo de Hermanos de la Hermandad aprobaba continuar con la ejecución de esas imágenes secundarias que acompañarán al Señor de la Vida, pero bueno, viendo lo que ha hecho José María Leal, solo podemos esperar otra joya para la ciudad. El autor ahora mismo del paso no lo recuerdo, también se anunció en ese Cabildo, es decir, que la talla del paso también se pretende avanzar, pero yo precisamente uno de los misterios en los que más expectativas tengo. Por ejemplo, con Misericordia, el paso que también está nuevo, la hermandad cambió el año pasado estrenó el nuevo paso, también me consta que se está avanzando en esa talla y también creo que muchos tenemos grandes expectativas con ese misterio del Domingo de Ramos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que poquito a poco vamos construyendo y vamos sumando, ¿no? O sea, todo lo que van haciendo las hermandades van sumando a lo que vamos teniendo. También, sí, hemos dicho que, bueno, lo he dicho yo, ¿no? Que hoy día hay mucha gente que está formada, pero también le estamos sabiendo dar continuidad a precisamente a lo que tú decías, ¿no? Unos proyectos que se iniciaron en los 90 y tantos y efectivamente, un misterio de la cena cuando dijeron de aprobarlo, el de Pasión, el de Cualquiera, cuando en su momento esos benditos locos dijeron vamos a hacer esto y empezaron a hacerlo, le estamos sabiendo dar esa continuidad y encima estamos intentando, y yo creo que lo estamos mejorando, o sea, estamos haciendo que no se note ese cambio de generacional, se puede decir de aquella manera. Oye, ¿vosotros creéis, ahora que estamos hablando de ese tipo de decisiones, yo creo que es algo que en Almería se habla mucho, ¿no?
que al final somos una Semana Santa que bebe de muchos sitios. Y eso es una realidad. Y bueno, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero es una realidad. ¿Vosotros creéis que a la hora de tomar una decisión de este calibre se ha de mirar más por o buscar un poco de garantías en cuanto al resultado? Es decir, ir a lo seguro, a una tallista, a un imaginero que digas, por ejemplo, Miñarro, por sin ir más lejos, que hemos hablado con él en el programa. Yo sé que Miñarro, a pesar de ser un artista de fuera de la ciudad, etcétera, me va a dar un resultado impresionante. ¿Vosotros tomaríais ese camino de decir, voy a por un artista que sé que va a hacer un proyecto impresionante, o intentaríais buscar algo más de alguna manera propio o cercano? Pues ahí no sabría yo exactamente qué contestarte, porque, o sea, tú mismo lo estabas diciendo, ¿no? Por un lado, si tú perteneces a una hermandad, tú quieres, obviamente, para tu hermandad lo mejor. Entonces, claro, cuando te vas a lo mejor, pues buscas lo mejor. Pero también es verdad que también eso hace que tenga personalidad. A lo mejor buscar a alguien más local que sea menos conocido, que por ello no quiere decir que tenga menos calidad artística, pero es menos conocido y que a lo mejor ese nombre resuene menos, que se venda menos un poco de cara a la calle, decir, oye, pues no es lo mismo hacer, no sé, me lo voy a inventar, un Judas de un artista local que hacer un Judas de Miñarro, por ejemplo. Pero no sabría yo qué decirte, porque cada cosa es bonita en sí, o sea, cada cosa tiene lo suyo. Entonces yo creo que al final es lo bueno que tiene, que al final, como personas y juntas hay muchísimas, cada una van tomando una decisión en un momento determinado u otro, también me imagino que por presupuesto, por historia, por lo que sea, y al final todo compende en el resultado final, ¿no? Entonces, de cara a posicionarme no sabría yo qué decirte. O sea, si se tomase la decisión que se tomase, no estaría en desacuerdo con ninguna, ¿no? Claro. Yo creo que también habría que tener un poco el contexto. No sé, Robert, ¿tú qué piensas? Tú además Yo siempre apostaría por lo local. Siempre que haya un imaginero que dé la talla y él sepa manejar siempre lo que hay a su alrededor y sepa lo que le haga falta a su ciudad, yo creo que apostaría por lo local. Ahora, depende ya de lo que esté buscando. Recuerdo estar contigo en el taller de Canación Hurtado y es una imaginera espléndida, pero es verdad que se le requiere concretamente para ciertas cosas. Si estamos buscando un imaginero que se le dé bien, pues, como dice él, hacer Judas, figuras secundarias, y lo vas a encargar para hacer una virgen, pues mira, también puede ser que le esté dando la oportunidad. Pero si puede ser, siempre que tú enriquezcas y le dejas a valer lo que es tu tierra, muchísimo mejor. Puedes buscar de fuera, incluso dar la oportunidad a alguien de fuera que esté empezando. Pues ¿por qué no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, precisamente del Señor de la Sentencia, precisamente porque lo tenemos por aquí muy cerquita, que bueno, la túnica de la esperanza, con la que se estrenó en el pasado mes de noviembre, la hizo Juan Luis Gallardo, un chico de Almería, del taller de Virgen del Carmen. El misterio lo está adorando Paco Sala, también dorador almeriense. Y yo creo que, bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, el resultado, y con el tema del dorado, os lo puedo decir porque lo he podido ver por fortuna, para mí está siendo fantástico. Es decir, en este sentido creo que la hermandad ha elegido bien y no se ha equivocado en apostar por lo de la tierra. Claro, es un poco lo que hemos dicho, que depende lo que necesitemos en ese momento. O sea, si necesitamos gente que borde, en Almería hay muy buenos bordadores. Si necesitamos gente que dore, también hay muy buenos. ¿Necesitamos a la hora de tallistas? Pues a lo mejor tenemos menos. Y si cuando vamos a encargarle algo están esas personas ocupadas, pues tenemos que tirar de fuera. Entonces yo creo que un poco de lo que necesitemos, digamos así, mejorar o hacer en ese momento. Claro, porque yo creo que también, perdona Robert, la juventud de la Semana Santa almeriense también se ve reflejada en los oficios alrededor de la Semana Santa. Porque, por ejemplo, ahora mismo desconozco si hay algún taller de orfebrería en Almería. O sea, no sé. Aunque lo hubiera, ya de por sí no se nos viene a la cabeza rápidamente. Por tanto, al final es cierto que, aunque bueno, haya ciertos artistas que sí se dediquen, sí es cierto que yo creo también que uno de los puntos los que más destaca Almería en el tema del bordado, obviamente no tenemos una gran variedad para poder decir, bueno, pues si no esta persona está ocupada o un presupuesto me conviene más que el otro. También es cierto, y hay que reconocerlo, que bueno, que en ese sentido Almería no disfruta, no vive de tantos artistas, ¿no?, que se dediquen al mundo cofrade. Yo creo que en ese sentido también puede condicionar un poco, pero también estamos viendo, como digo,
pues que cuando se están haciendo cosas... Cuando se apuesta por el producto almeriense, digamos así, que el resultado es óptimo. Exactamente, ya no solo óptimo, que está un resultado que se puede defender perfectamente en cualquier ámbito. De todas maneras, eso lo vamos a ver en la Magna. O sea, que la gente que venga de fuera, en este caso como yo, que no ha podido vivir una Semana Santa en Almería porque estoy aquí en Sevilla, o gente que sea de Granada, de Jaén, de Huelva, que sabéis que va a ir de todos sitios, van a poder ver lo que verdaderamente hay, y puede ser que eso sea un plus para que gente de afuera pues diga, oye, pues... Claro, incluso para conseguir más trabajo para esas personas de Almería. Sí, en parte está para eso también. La Magna, Cádiz hizo la Magna, y tú mismo has podido ver con tus ojos la imaginería que hay allí, los artistas que hay, cómo se han trabajado, el Señor de las Penas, que lo ha descubierto, pues le puede pasar a mucha gente, en este caso con la Magna. Ya si queréis, para terminar, bueno, ya lo venimos un poco comentando, viene un poco en la línea, pero para también tocar ya todo lo que puede configurar un misterio, decir los titulares. Yo creo que en esta línea, de nuevo, pongo sobre la mesa el argumento de las buenas elecciones que se ha hecho durante la historia de nuestra Semana Santa. Yo creo que disfrutamos también de muy, muy buenas imágenes. Creo que a día de hoy, de un artista almeriense, sería el Cristo del Amor únicamente, de Perceval, que procesiona actualmente como titular. Sería el único, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que muchos de los titulares... Es que yo creo que hay un concepto, cuando hablamos de lo de fuera, que no lo pensamos desde el hoy. Y claro, hoy puede ser muy fácil pensar, no, como he visto esto, pues yo lo quiero también. Es que estamos hablando de que la mayoría de las imágenes se hicieron cuando no existían redes sociales. Claro. Entonces, es que la única imagen, por así decirlo, que creo que ya existía en redes sociales, os diría que El Señor de la Vida, que es de hace 3-4 años, porque precisamente El Señor de la Caridad es del año 99 y creo que es de las más recientes, si no me falla la memoria. Y entonces, yo en ese sentido creo que también los titulares aportan muchísimo valor, muchísimo valor. Tenemos imágenes de imagineros con un prestigio, os diría por todo el mundo. Duarte, Dubé, tienen imágenes por todo el mundo, por ejemplo. Yo creo que también en el hecho de los titulares, no sé vosotros cómo lo veréis, pero que creo que un poco en la misma línea, ¿no? Sí, además yo lo que digo, yo de los titulares tengo poco que reprochar, entiéndase la palabra, porque todos tienen algo que te llama, algo que te atrae. Entonces la verdad es que sí, se nota que la hermandad cuando hace un proyecto que pone toda la carne en el asador, tanto en su Cristo como en su Virgen. Y entonces sí que es verdad que hay poco que reprochar porque prácticamente todas las hermandades de Almería tienen algo bonito. Sí. Me parece, con respecto a lo de Perceval, creo que también el Ángel de Oración, creo que también es de Perceval. Me quiere sonar que son las dos únicas imágenes de un imaginero almeriense que hay. Un poco... Sí, no lo recordaba. Yo, es lo que he dicho antes, o sea, está Miñarro, está Álvarez Duarte, la Hermandad del Amor, que es la única hermandad que saca 2 titulares con... Bueno, miento porque Herbá es valenciano, pero es de Almería. De Almería. Entonces, incluso hasta, si voy más lejos, Navarro Arteaga con la copia del Gran Poder, que para mí me gustó la mejor copia que hay del Gran Poder de Sevilla. O sea que hasta ahí incluso se arriesga una hermandad. Una copia 100% de una imagen de otra, de igual que sea de Sevilla, igual que sea de Cádiz, pero que lo haga con un también hecho. Y encima viniendo de las manos de Navarro Arteaga. O sea, si me voy también más lejos incluso, la hermandad de Rosario del Mar fue lista y adquirió el Cristo de las Penas. Hay una leyenda que dice que Arpolino San Pablo es a la hermandad de San Sobrero, que Duarte intenta regalar junto con la Virgen que nace de la Virgen de los Dolores. Por X razones nos gusta, y la hermandad de las Penas es lista y rescata al Señor, y es una joya. Y la Virgen también, por supuesto, la Virgen de Rosario del Mar. Para mi gusto, de las mejores de Duarte. Yo creo que, como ya punto final de esta fantástica tertulia, yo diría que Almería puede gozar de obras de lo mejor que ha dado la historia de imagineros. Que hablamos de nombres tanto del siglo XX como del siglo XIX. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Castillo Lastrucci, con lo que hemos comentado de del siglo pasado, de Navarro Arteaga, de Dubé, de Duarte. En fin, yo creo que en líneas generales, yo creo que Almería puede gozar de muy buenos misterios, de muy buenos titulares y de imágenes secundarias realmente apasionantes, ¿no? Que puedes entender perfectamente lo que se quiere transmitir con ellas, ¿no? Así que, bueno, chicos, como digo,
ponemos ya punto y final a esta tertulia, no sin antes, por supuesto, agradeceros que os hayáis acercado aquí al estudio de La Última Trabajadera para charlar un rato con nosotros. Y por supuesto, espero pronto. Hay todavía, claro sí. No vamos a desvelar quién es, vamos a dejarlo en el aire, pero hay una persona que todavía tiene que estrenarse, que esperemos que también lo haga pronto. Pero por supuesto, os esperamos con toda la ilusión y las ganas del mundo por aquí para seguir hablando de los temas que nos gusta hablar y de que hablamos cuando no estamos en micrófono. Y oye, queremos traer este año todas esas conversaciones también para que todos los oyentes de La Última Trabajadera puedan disfrutarlo. Así que, Robert, muchísimas gracias. Nada, a ustedes siempre. Y José Luis, lo mismo. Muchísimas gracias. Un placer. Lo que yo digo, tener oportunidad de hablar de esto que nos gusta, de todos los locos que somos de la Semana Santa durante todo el año, siempre es un placer. Así que encantado de volver todas las veces que vosotros queráis. Conoce el resto de la actualidad cofrade todos los lunes y los miércoles en directo en Twitch. La Última Trabajadera. Bien, pues hasta aquí llega este fantástico episodio, este segundo fantástico episodio de La Última Trabajadera, un episodio en el que hemos podido conocer todos los detalles de esa procesión que va a acontecer el próximo 8 de octubre y que pondrá al Señor de la Caridad de nuevo en las calles y de nuevo en su barrio de origen, en el Quemadero. Hemos conocido también todos esos detalles que esconde la propia imagen del Señor, toda esa información que el maestro Miñarro introdujo en la propia imagen, ¿no? Y en las propias imágenes secundarias. Y también hemos debatido un poco sobre precisamente eso, ¿no? Los misterios que disfrutamos en nuestra ciudad y en el patrimonio de las hermandades de Almería. Por nuestra parte, nada más. Como siempre, agradecerles enormemente el cariño y el apoyo que nos brindáis. Y nada, que tengáis muy buena semana y nos escuchamos el próximo domingo.